Hola, en el día de hoy vamos a hablar sobre la práctica determinación del peso molecular método de Dumas. Los integrantes que vamos a hablar de esa práctica son Julián Andrea Caicedo Calderón, Gianfranco Ramírez Poveda y quien les habla, Juliet Valentina Gómez. El objetivo que tiene esta práctica es aplicar la ecuación del estado de los gases ideales. Presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura. Esto con el fin de calcular el peso molecular de un líquido volátil. Ahora, para la introducción, debemos saber que el peso molecular de un gas ideal se puede obtener a partir de la ecuación del estado de los gases ideales, que fue la que anteriormente hablamos. Vuelvo a repetir, presión por volumen es igual al número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura. Aquí debemos hallar la masa molecular del gas. Por lo tanto, tendríamos que despejar el número de moles, que equivale a la masa molecular sobre el peso molecular. Por lo tanto, al despejar la masa molecular quedaría igual al peso por la constante de equilibrio por la temperatura sobre la presión por el volumen. Entonces, como podemos ver en esta diapositiva, tenemos que W es igual al peso del gas que se tiene que tener en cuenta en gramos. R vendría siendo la constante universal de los gases, que equivale a 0,08205 litros por atmósfera sobre mol por Kelvin. La temperatura absoluta, que se encuentra establecida en Kelvin, la presión en atmósferas y m, que sería el peso molecular, que se encuentra en gramos sobre mol. En esta práctica se utilizaron unos materiales, en este caso fue un Erlenmeyer de 100 mililitros, una plancha de calentamiento, papel aluminio, pinzas para uretra, probeta de 200 mililitros, un soporte universal, un termómetro, un vaso precipitado de 100 mililitros y otro vaso precipitado de 600 mililitros. Los reactivos que se tuvieron en cuenta para esta práctica fueron el alambre de cobre y el líquido volátil, y el equipo que se utilizó fue la balanza analítica. Ahora vemos el esquema de cómo debe quedar representativo para poder llevar a cabo este proceso. Vemos el soporte universal, en el cual se encuentran unas pinzas que sostienen al Erlenmeyer, el cual se encuentra dentro de un vaso precipitado que se encuentra en ebullición debido al mechero de Bunsen. Así es como debe quedar el esquema para llevar a cabo la práctica. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el procedimiento que hicimos. Primero, escogimos un Erlenmeyer de 300 mililitros de capacidad. Utilizamos un trozo de papel de aluminio para tapar la boca de este Erlenmeyer. Segundo, pesamos el conjunto del Erlenmeyer y junto con el papel aluminio y el trozo de alambre. Introdujimos un líquido desconocido entre 3 y 5 mililitros. Luego, colocamos el Erlenmeyer con la muestra inclinado en un vaso precipitado con agua a 75 grados. El líquido dentro del Erlenmeyer se evapora y expulsa el aire que se encuentra dentro del mismo por la pequeña abertura. A continuación, se saca el Erlenmeyer del agua hirviendo y permite que se enfríe. Note que el vapor dentro del Erlenmeyer se condensa. Luego se deja secar el Erlenmeyer por fuera y se vuelve a pesar. Preguntas y ejercicios. Primera pregunta. Calcula el peso molecular del líquido volátil desconocido
con el vapor verdadero. Determine el porcentaje de error de su determinación. Bueno, para esta pregunta utilizaremos la fórmula general de los gases ideales, que es PV igual a nRT. De esta ecuación despejamos el número de moles, que es igual al peso entre el peso molecular. Despejando nos queda que el peso es igual al peso molecular por la constante por la temperatura dividida entre la presión por el volumen. Ahora, para encontrar el peso necesitamos encontrar dos pesos. El primero es del Erlenmeyer en conjunto con el aluminio y el alambre. El segundo es después de haber realizado el calentamiento debido al Erlenmeyer con el líquido volátil. Y realizando un delta o una resta nos resulta que el peso del líquido volátil es de 0.24 gramos. Esos gramos los necesitamos en kilogramos para la ecuación. Entonces realizamos una conversión simple y nos resulta de que el peso en kilogramos es de 2.4 por 10 a la menos 4. Ahora, necesitamos una temperatura, la cual utilizaremos la temperatura de la ebullición del agua, que fue tomada con un termómetro y nos dio 28 grados centígrados. Pasándolo a la escala absoluta nos da 371 grados Kelvin. Para la presión utilizaremos la presión que se encuentra en la ciudad de Cúcuta, que es de 1015 hectopascales. Ahora, para pasar a hectopascales a atmósferas, realizamos una conversión, y un hectopascal equivale a 0.00098 atmósferas, lo que nos da un resultado de 1.0017 atmósferas. Y el volumen, utilizaremos el volumen del Erlenmeyer medido con una probeta. Nos dio 126 mililitros. Ahora, lo necesitamos en litros, hacemos una conversión simple y nos da de que es igual a 0.126 litros. Ahora, reemplazando todos estos datos en la ecuación, nos da que el peso molecular es igual a 0.057884 kilogramos. Ahora, estos kilos los necesitamos en gramos. Hacemos una conversión simple y nos resulta de que el peso en gramos es de 57.884. Necesitamos calcular el porcentaje de error. Para ello utilizaremos el peso experimental y el peso teórico. Una vez reemplazados en la ecuación, nos da que el porcentaje de error es de 25.6%. Pregunta 2. ¿Por qué no usa para T el valor de la temperatura ambiente? Porque la temperatura que hay en el agua es la que hace que el líquido que tenemos en el Erlenmeyer llegue a su punto de ebullición, permitiendo que éste iguale su presión con la presión atmosférica. Pregunta 3. ¿Es necesario tener en cuenta el peso del aire en el Erlenmeyer? No, ya que al momento de que el líquido ebulla, el gas saldrá por el orificio propiciado en el papel aluminio, expulsando de la misma manera el aire. Pregunta 4. En el caso que sea necesario, ¿cómo calcularía usted el peso del aire del Erlenmeyer? Suponga que se trata de aire seco de composición molar 79% nitrógeno y 21% oxígeno. Primero hallaríamos el peso molecular del aire, que sería sumar el peso molecular del nitrógeno y el oxígeno. Luego se hallan los moles en la fórmula PV igual a nRT, ya que conocemos cada una de las variables que incluye esta ecuación. Y luego, por último, reemplazaríamos el número de moles, que sería el peso entre el peso molecular, y de allí despejamos el peso. Pregunta 5. ¿Podría usted usar este método para determinar el peso molecular del N-butanol, el cual tiene un punto de ebullición de 118 grados centígrados? No, ya que la temperatura de ebullición del agua es menor a la temperatura del N-butanol. Por lo tanto, el agua se evaporaría antes de que el N-butanol alcance su punto de ebullición. Conclusiones. Primero, el valor experimental no se aproxima al teórico debido a las condiciones de laboratorio, ya que no son las ideales. Además de que se puede presentar un error humano a la hora de medir. Aprendimos también a utilizar la fórmula para gases ideales de una manera más experimental. Gracias.